¿Has encontrado alguna vez con un cliente complicado, de esos que te dicen cosas que no te gustan oír, de esos que te dicen cosas que son mentira o de esos que tienen un trato difícil? Pues justo de eso te quiero hablar hoy en este episodio, de cómo tratar a esos clientes difíciles, complicados y cómo gestionar esas situaciones que te ponen nervioso y que te hacen perder la paciencia y pensar en que tienes que contestar de una manera diferente a la que te dicta la educación. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar tanto información de ventas como de desarrollo personal y en general de todas aquellas cosas que te ayuden a ser mejor profesional de las ventas, mejor persona, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Como te contaba en la introducción, a veces a lo largo de tu vida, de tu día, y del tiempo te vas a encontrar con determinados clientes que te dan ganas literalmente de asesinarlos porque te tratan de una manera en la que o no estás acostumbrado o realmente no te mereces. ¿Y qué tenemos que hacer ante estas circunstancias? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un cliente delante que nos trata mal o nos manda un correo complicado o que realmente hace que te sientas con ganas de mandarlo directamente a dar un buen paseo? En realidad ya sabes que no podemos hacerlo, aunque nos apetezca muchísimo, muchísimo hacerlo. Pero ¿qué hacemos? Tienes que contestarle, desde luego tienes que contestarle, pero tienes que hacerlo a su mismo nivel, nunca, jamás. Yo te diría que ante una situación complicada, con un cliente complicado, te ciñas única y exclusivamente a los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son irrefutables. Las opiniones, como ya sabes, las opiniones son totalmente subjetivas y nunca podemos acogernos a ellas. Aunque realmente te apetezca, aunque realmente tengas muchas ganas de decirle que se vaya a dar un buen paseo, aunque te haya dicho cosas que son mentira, aunque te haya dicho cosas que son injustas, aunque te haya dicho cosas que realmente no te mereces, nunca puedes tratarle de la misma manera que te trate a ti, a pesar, como insisto, de que haya días en los que realmente tengas ganas de asesinarlo. ¿Y qué tienes que hacer? Desde luego, nunca ponerte a su nivel y conseguir mantener la paciencia. Hace casi 2 años, creo que uno de los primeros episodios era qué hacer cuando un cliente te grita o qué hacer cuando un cliente te trata mal. Pero a veces no es ni siquiera en directo, a veces ni siquiera es que estés delante de esa persona y te grite, porque si te grita, pues bueno, ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando alguien te grita, cuanto más bajo hables tú, más le ayudas a bajar el nivel de estrés y además también recuerda que existen las neuronas espejo. Es decir, que si tú ante una persona que tienes delante está realmente fuera de sus casillas, si tú te pones a su mismo nivel, te estás dejando reflejar por su actitud. Mientras que si tú lo haces al revés, mantienes una actitud tranquila y relajada, las neuronas espejo van a hacer que esa persona coja tu actitud y baje su nivel. Así que lo primero de todo es mantener la calma, aunque te reconozco que a veces cuesta mucho más de lo que parece, y sobre todo reaccionar con una actitud tranquila y positiva y aferrarte a los hechos. Si puedes demostrar que lo que te está diciendo tu cliente es falso, directamente demuéstralo, aunque tengas que desplazarte, aunque tengas que mandar un correo en el que tengas que explicar paso a paso qué has hecho para refutar todas esas cosas que te ha dicho, desde luego hazlo. ¿Por qué? Porque aunque te haya dicho algo en persona, al final es mejor que todas estas cosas de una falta de comunicación, problemas que probablemente tenga tu cliente. Recuerda que al final no se puede juzgar a nadie porque esa persona puede que tenga sus problemas, que a lo mejor no coinciden exactamente con los tuyos y que probablemente no te haya comentado cuáles son esos problemas que tiene. Y que tú, como proveedor suyo o como alguien que le da un servicio, seas un poco como ese saco de boxeo en el que es más fácil descargar pues toda su frustración, todos sus nervios o toda esa carga que le ha pasado al cliente, pues su jefe, su pareja, su madre, su padre, otra persona, un compañero de trabajo, da igual. Tú al final no debería de pasar, pero somos humanos y al final acabamos descargando con aquellas personas a las que sentimos que tenemos cierta posición de poder, acabamos descargando toda la frustración y toda la ira. Justo esta semana también salió publicado el viernes un episodio específico para todos aquellos que sois mecenas del podcast de las ventas y que cada mes colaboráis con el podcast de las ventas para hacer que esto sea una realidad. Y os contaba cómo reaccionar ante la frustración o cómo tenemos que tratar esa emoción de frustración cuando algo no nos sale bien.
No quiero repetir ese episodio porque para eso ya lo tienes disponible en iVoox, pero sí que quería comentarte que tienes que recordar que aunque te lo haya dicho en persona, aunque hayas estado en una situación en la que de conversación, me da igual que sea de pasillo, de café, te suelta como una verborrea incontenible y de malos modos todas aquellas cosas con las que no estás satisfecho, sean o no sean ciertas, probablemente a veces no sea cierto, tú no puedes dejar eso pasar, aunque tú se lo demuestres en persona, aunque tú le argumentes todo en viva voz, teléfono, me da igual, tienes que dejar de alguna manera reflejado por escrito todas esas cosas que has demostrado con hechos, recuerda que esto es muy importante, con hechos que no son ciertas. ¿Por qué? Porque eso queda como un registro. Lo puedes mandar en un correo electrónico, se lo puedes mandar en una carta, se lo puedes mandar en un fax, me da igual, pero por favor, déjalo siempre por escrito. Porque esa persona, y sobre todo cuando estás hablando con una organización, estás en el ámbito de las empresas, esa persona puede que tenga un jefe, puede que tenga alguien al que dar explicaciones, que probablemente haya descargado en esa persona pues también toda su frustración y todas sus cosas que también le habrán pasado. Y tú tienes que demostrar como proveedor, si quieres continuar siendo su proveedor, que está claro que sí, aunque también te digo que en algunas situaciones quizás te tengas que pensar si ese cliente es para ti o no, eso da para otro episodio, pero sí que tienes que decirle, tienes que dejarle testimonio por escrito de que todo eso que te ha dicho no es cierto. Y además tienes que tener mucho cuidado cuando le demuestres que no es cierto. Dedícate única y exclusivamente a los hechos, porque si empiezas a poner en esa argumentación opiniones, ya estás metiendo un cariz subjetivo. Y cuando metes algo subjetivo, es muy fácil que esa persona, en vez de, al responderte, contestarte con la respuesta a los hechos que le has demostrado y que le has puesto en ese correo electrónico, en ese medio de comunicación que hayas utilizado, te conteste respondiéndote a esa opinión subjetiva. Así que, por favor, cuando tengas que refutar algo, cuando tengas que demostrar algo, cuando tengas que decirle a un cliente que lo que te está diciendo no es cierto, y me da igual que esto sea un cliente o que sea un compañero dentro de tu empresa, nunca, nunca pongas una opinión, solo hechos. Hace muchos años yo tuve dentro de una empresa, para que veáis que esto no pasa solo entre cliente y proveedor, sino que también te puedes encontrar dentro de una organización. Tuvimos también una experiencia en la que había diferencia de opiniones, ya sabéis, diferencia de opiniones, parte comercial, parte técnica, parte de producción, parte comercial. Esto te suena, seguro que siempre hay una especie de mini choque de trenes en las que había diferentes versiones de qué es lo que había pasado. ¿Y cómo puedes llegar a esa reunión? Pues es muy fácil llegar y decir, es que tú lo hiciste mal, es que esto no fue correcto, es que tú no puedes entrar en ese juego. Simplemente yo llegué a esa reunión con todo el listado de hechos, cronológicamente hablando, para que se pudiera demostrar, porque los hechos son los hechos y no se pueden cambiar, para que se pudiera demostrar cuál había sido todos los pasos. Y oye, si en alguno de esos pasos nos hemos equivocado, si en alguno de esos hechos que tienes que argumentar tú has cometido un error, reconócelo. Reconoce que te has equivocado en esa parte, porque reconocer que te has equivocado es una parte saludable y buena y que te va a ayudar también a que la persona que va a leer ese correo entienda que tú también asumes tu parte de responsabilidad. Porque ya sabes que en esta vida tenemos que ser responsables de todo lo que hacemos, incluido de nuestros errores. Es más, deberíamos de ser mucho más responsables de los errores y no lo hacemos. ¿Cuál es la tendencia natural ante un error? Intentar echárselo a otro, que es justamente lo que te ha hecho tu cliente, ¿no? Achacarte a ti, echarte encima todo ese error. Si has cometido tú un error en ese correo, cuando expreses los hechos en ese medio de comunicación, reconoce en qué parte te has equivocado. Pero atención, ten mucho cuidado de no achacarle a esa persona sus errores. ¿Por qué? Porque si le achacas su error, se va a poner automáticamente a la defensiva y tú no quieres que esté a la defensiva. Tú lo que quieres es aplacar las aguas. Tú lo que quieres es que esa persona baje su nivel de estrés y de conflicto y que se subsane ese error de la mejor manera posible. Si tú en ese correo le mandas un hecho en el que él se ha equivocado, él, ella, barra, me da igual, al final lo que vas a conseguir es que en cuanto lo lea, automáticamente se ponga a la defensiva y te conteste diciendo que nunca se ha equivocado. Por lo tanto, para evitar entrar en otro nuevo bucle
de conflicto, para rebajar el nivel de conflicto, simplemente expresa los hechos. No digas, y esto fue así porque tú hiciste esto. No, tú puedes decir, y esto es así por esta y esta actuación, pero da hechos concretos, no pongas personas, no pongas responsables, pon qué causa provocó ese efecto. Porque si tú pones qué causa provocó ese efecto, al final eso sigue siendo un hecho. Y sobre todo cuando no es discutible, porque para eso es un hecho. Recuerda que la verdad siempre es neutra. La realidad siempre es neutra, no es ni buena ni mala, es lo que es. Y si tú pones un hecho y le pones qué causa y qué consecuencia, la persona que lea ese correo, que probablemente es tan inteligente como tú, va a entender perfectamente qué es lo que ha provocado ese error, qué es lo que ha provocado que esa situación se saliera de control. Y si eres capaz de hacerlo sin meter ni una sola opinión subjetiva y sin achacar la culpa a esa persona cuando lo lea lo va a entender. Como es neutro, tú además asumes tu parte de responsabilidad en la que te toque, si es que te toca, y no le estás inculpando absolutamente de nada. Esa es una información que si la persona que la recibe tiene que remitirla a alguien, la va a remitir sin añadirle ninguna información adicional. La va a remitir sin incluir ningún tipo de opinión subjetiva barra negativa en este caso, porque está claro que si tú pones algo en el que le achacas que ha hecho algo mal, automáticamente cuando tenga que escalar ese correo electrónico, cuando se tenga que mandar a otra persona, va a intentar justificar que no se ha equivocado. Y no solo va a intentar justificar que no se ha equivocado, sino que aquella parte del correo en el que tú asumes la responsabilidad de lo que has hecho mal, la va a magnificar. Y por lo tanto, ¿qué acabamos haciendo? Pues una bola de nieve mucho más grande, porque en vez de centrarnos en que esto es lo que ha provocado esta situación, nos vamos a centrar en que se va a intentar disminuir aquella parte que corresponda a la persona con la que tú le has dicho que ha hecho algo mal y se va a intentar aumentar aquellas cosas en las que te hayas equivocado, porque recuerda que no pasa nada por equivocarse, asumes la responsabilidad, dices cuáles son las medidas correctoras si es que se pueden aplicar y a partir de ahí, en un correo sencillo de hechos, de actuaciones, se hizo esto, y en esta parte nos equivocamos y hemos hecho esto para subsanarlo, y en esta parte había un error que fue debido a esta parte de aquí, y no dices quién la hizo, porque ya se sabe perfectamente, el cliente va a saber perfectamente que lo ha hecho él, no vas a tener ningún problema. Así que el objetivo, cuando tienes a un cliente que es complicado, difícil, que está todo el día, todo el santo día, cada conversación que tiene contigo no es ninguna normal, es rebajar así cada correo. Y sobre todo, te voy a dar otro consejo adicional. Cuando tienes un tipo de cliente así, intenta irte a tomar un café con esa persona. Sácale de su entorno natural, sácale de su rutina natural. ¿Por qué? Porque en el uno a uno todos ganamos, o al menos generalmente todos ganamos. Y si tú te llevas a esa persona a tomar un café en una conversación distendida, en la que consigues además conectar mucho más de persona a persona, porque, ¿qué os voy a contar? Una pandemia. Al final, con la pandemia y las reuniones online y los correos electrónicos, nos hemos despersonificado un poquito. Y ahora que estamos volviendo a la rutina, volviendo a la normalidad, empezando a tener también una mezcla de reuniones comerciales, reuniones online, reuniones presenciales, yo te diría que intentes, en la medida de lo posible, hombre, si lo tienes en la otra esquina del planeta, a lo mejor es más complicado, pero a pesar de eso, procura tener una reunión solo y separada del tema que tengas que tratar para intentar socializar, para intentar conectar de persona a persona. Porque cuanto más conozcas a esa persona, cuanto más conozcas cuáles son sus motivaciones, qué es lo que más le duele, qué es lo que más le molesta, dónde le aprieta más dentro de su organización, su entorno, qué es aquello que hace que le moleste. Y esa persona te conozca a ti, también conozca que eres humano, que tienes también tus problemas, que si tienes una empresa puedes tener problemas de recursos, que si te dedicas a la parte de tecnología, tecnología también tiene sus cosillas, que te voy a contar yo. Pero al final, si tú consigues, si no puedes estar en presencial tomando un café, que esto surge de manera mucho más natural, y lo tienes que hacer a través de una pantalla, procura que sea más pantalla y que no sea un teléfono. ¿Por qué? Porque cuando ves a las personas y las ves a través, aunque sea de un monitor, y tienes un entorno distendido, sin nadie más, solo tú y esa persona con la que tienes ese conflicto adicional,
puedes intentar buscar ese factor humano, puedes intentar buscar un punto de unión. Y cuanto más estés conectado con esa persona, cuanto más la conozcas, cuanto más facilidad tengas para entender qué le duele y qué le molesta, más sencillo va a ser dos cosas. Uno, prevenir que esas situaciones molestas e incómodas de ese cliente complicado se reduzcan. Dos, ser capaz de anticiparte a sus problemas. Y voy a hacer una tercera. Y tres, cuando surja esa situación, saber perfectamente cómo responderle, porque vas a saber a dónde tienes que ir para ayudarle mejor. Con esto conseguirás que esa persona que es complicada y difícil se acabe convirtiendo en una persona con la que trabajes de manera más sencilla y más ágil. Y créeme que por experiencia te digo que eso se puede conseguir, que hay clientes muy complicados, hay clientes que a veces te dan ganas, como te decía al inicio, de asesinarlos, pero si eres capaz de generar ese vínculo humano y además eres capaz de demostrar siempre con hechos y de manera aséptica qué es lo que ha pasado, vas a reducir su nivel de estrés. Por lo tanto, si reduces su nivel de estrés, vas a reducir el nivel de mosqueo o el nivel de mal rollo con el que generalmente se comunica contigo cuando tiene que decirte algo, y además vas a considerar que puedes tener a un cliente en el que puedes generar más negocio, porque no te olvides que el objetivo final es ayudar a tu cliente y ayudar a que tengas tú más negocio para que ese cliente pueda estar mucho mejor atendido. Y esto solo se puede hacer cuando realmente entendemos al cliente. Y sí, vuelvo a insistir, como te decía al principio, hay clientes tremendamente complicados. Hay clientes que su modus operandi realmente es vomitar en un correo o vomitar en una reunión de muy malos modos todo lo que le pasa. Incluso si ha tenido un mal día en su casa, va a coger y te lo va a echar a ti encima, aunque no tenga nada que ver. Pero si tú ya eres capaz de saber cómo es, te va a ayudar a que tu reacción ante esa persona no sea en ese nivel de escalada, sino tú ya sabes perfectamente lo que hay, sabes, como te he dicho en otros episodios, que no es personal, no es hacia ti, y por lo tanto vas a ser capaz de no tomarte, no te voy a decir tan en serio, porque tienes que prestar mucha atención en su lenguaje verbal y no verbal a todo lo que te está diciendo, pero sí que vas a saber cómo modular tu respuesta para ajustarla a ese nivel. Y recuerda lo que te he dicho antes, las neuronas espejo. Cuanto tú más bajes el nivel, más lo va a bajar esa persona. Al principio parece que no va a ser posible, porque pensarás, es imposible que esta persona, aunque yo rebaje el nivel, la siga subiendo. Te aseguro que sí. Y sobre todo, cuando tú te comportas como un profesional que realmente es lo que eres. Si tú, un profesional, ¿cómo se comporta? Con hechos, con datos concretos, con soluciones y con propuestas para que eso no se vuelva a repetir. Y si eso lo haces desde un punto de vista constructivo, sin entrar en su juego, al final acabas consiguiendo el resultado deseado. Y es que esa situación complicada se rebaje y que incluso esa situación con ese cliente complicado, el cliente empieza a dejar de ser tan complicado y empieza a ser una persona a la que puedes empezar a tener mejor trato. Pero nunca, nunca olvides que es muy importante para mejorar ese nivel de trato que además de dar la parte de los hechos, generes un vínculo personal. No significa que te lo tengas que llevar ni de viaje, ni de acampada, ni a cenar, ni que tenga que convertirse en tu mejor amigo. Se trata de que generes un vínculo personal en el ámbito profesional, que son dos cosas diferentes. Que consigas entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus problemas, qué es aquello que más le molesta y pueda de alguna manera esa persona también entender que tú también tienes unas motivaciones, que tienes unos problemas y que también puedes buscar el punto de unión. Cuando esto lo consigues, créeme que cuando tú te equivoques, porque la vida da muchas vueltas y como te decía, somos humanos y te vas a equivocar, si tú has conseguido generar ese vínculo con esa persona, cuando tú te equivoques, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esa persona va a entender que te has equivocado y va a minimizar el impacto y el hecho que ha provocado que tú te hayas equivocado. Por lo tanto, si está dentro de una organización y tiene que escalarlo, te va a ayudar a ver cómo eso se transmite de la manera adecuada para que tú no salgas perjudicado. Pero si no has sido capaz de generar ese vínculo, al final volvemos otra vez a ese nivel de escalada y empiezas a tener cada vez más problemas y más situaciones difíciles. Así que aunque tengas ganas de asesinarlo, aunque tengas ganas de matarlo, aunque tengas ganas de decir no quiero volver a trabajar con esta persona, y con esa persona, fíjate que no estoy hablando de esa organización en concreto, esto es una cosa personal, es de persona a persona,
busca la manera de rebajar la tensión, busca esa manera de empatizar, de entender qué le pasa, de ser tú la calma ante la tempestad para que la tempestad se vaya disolviendo. Seguro que alguna vez te has encontrado en alguna situación parecida y si no te has encontrado, créeme que en algún momento te vas a encontrar, porque este tipo de perfiles existen. Yo a lo largo de mi vida me los he encontrado en varias ocasiones y al final aquí estoy y siguen siendo y han sido clientes míos. Así que recuerda, mantener la calma, por muchas ganas que tengas de no mantenerla, porque a veces te dirán cosas que no son falsas, mantén la calma, demuestra con hechos que lo que te está diciendo no es correcto, pero nunca, jamás le eches la culpa de algo. Causa, efecto, sin poner nada subjetivo. Espero que este episodio te haya ayudado. Esto surge de una petición especial, así que ya sabes, te voy a dejar en las notas del podcast el enlace a la encuesta en la que os pido que me deis información sobre qué contenido quieres escuchar en el podcast y puedes poner ahí tu granito de arena de qué te gustaría escuchar para que te haga un podcast específico que te ayude a ti. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.